Este video solo es para fines de entretenimiento, todo material utilizado en este video no me pertenecen, los créditos son para sus respectivos creadores. Si te gusta este tipo de contenido, por favor apoyarme con sus comentarios y pulgares arriba, eso me motivaría mucho para seguir trayendo más de esto, así como seguir mejorando. Sin nada más que decir, comencemos. Un plan hacia un lugar más lejos del adiós, misterio, capítulo 11. No hacía mucho que la destrucción traída por aquella temida raza había cesado, todos pensarían que aquello solo podría ser de esa forma si su objetivo habría sido cumplido, incluso el aburrimiento era solo uno de los escasos motivos por lo cual su inmensa ira podría parar, sin embargo, nadie imaginaría que ninguna de esas habría sido el motivo. Aquellos dos finalmente habían llegado al lugar, en donde tan solo pisar esas tierras, la sorpresa no tardó en hacerse presente. ¿Pero qué carajos pasó aquí?, decía con un aspecto severo aquel chico rubio, pues todo a su alrededor se encontraba en ruinas. Los ojos de preocupación de la diosa tampoco tardaron en hacerse notar, pues todo lo que sus ojos observaban, no decía otra cosa más que la gente de este pueblo y los demás, habían sido asesinados seguramente de una forma no muy agradable. ¿Cómo pueden ser tan despiadados?, decía la diosa albina con una voz temblorosa, atónita por el escenario que le recibía. Maldito seas Zeldris, dijo Meliodas entre ceño, pues sabía lo importante que eran los humanos para su amada, y de alguna manera lo que tanto temieron, no hace mucho que había sucedido. Dirigió su mirada hacia todas direcciones, en donde no pudo ver más que escombros y largas grietas en el suelo. Lamento que no pudiéramos evitar todo esto, Elizabeth, pero, no todo es tan malo, todo parece indicar que fueron solo los primeros pueblos, eso quiere decir que la mayoría se encuentran a salvo, intentó hacer sentir bien a la dama, pues sabía que era algo que realmente le afectaba, y pudo comprobarlo por el aspecto de tristeza que ahora en ella veía. Estoy bien, es solo que, dio un profundo suspiro y enseguida se preparó para continuar. Sigamos investigando, concluyó con aquello, algo que trajo alivio en el demonio. Aunque sí es verdad que ese extraño humano logró detenerlos, no deberían estar muy lejos de aquí, seguramente está lastimado, nadie saldría ileso después de una batalla contra ellos, supuso enseguida. Elizabeth asintió y ambos comenzaron a recorrer los deplorables senderos. Pasaron varios minutos en los cuales seguían buscando, notando que en cada paso que daban la destrucción que había arrasado era más notable. Aquella intensa luz rojiza parecía venir muy cerca de aquí, comentó la diosa al recordar aquel brillo tan rojo oscuro que en sus ojos se hizo presente. Me pregunto si, ese humano fue él, no pudo terminar sus palabras, pues a tan solo unos pasos más, figuras bastante familiares se hicieron visibles a tan solo algunos metros de su frente, figuras que sus ojos al instante reconocieron. Ellos son los mandamientos, ella balbuceó cuando también pudo verlos, sorprendida no porque estuviese aterrada de sus presencias, sino por el estado en el que se encontraban, como si algo esta vez, fuese lo que hubiese arrasado con ellos. Meliodas rápidamente corrió hacia aquel lugar, llegando a donde su hermano menor, con un aspecto serio, pero sin duda por dentro denotaba una preocupación hacia el estado que ahora lucía. Zeldris, dijo su nombre en un tono bajo, después miró unos metros más hacia adelante en donde pudo ver al resto de los mandamientos, conscientes le miraban furiosos, pero también bastantes débiles. Al instante una presión ejerció sobre su prenda inferior, en donde al devolver su mirada pudo notar que la mano de su hermano era la causante de tal repentina sensación. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí, Zeldris?, con un tono grave preguntó, sin embargo, silencio fue solo lo que pudo recibir de su parte. Esperó un poco más en el ambiente mudo, y finalmente las palabras de su hermano inundaron sus oídos. Olvide su nombre esa noche, fueron sus primeras palabras, las cuales hicieron que el rostro de Meliodas se tornara intrigado. ¿A qué te refieres con eso, Zeldris? ¿Quién fue capaz de dejarte en ese estado?, siguió cuestionando y solo permanecer mirándolo desde arriba.
No obstante, la siguiente palabra lo dejó perplejo, mudando al instante su aspecto de mesura a uno de estupor, al igual que la incredulidad no evitaron emerger por alguna extraña razón. Son Goku, aquello fue el causante de ahora el nuevo aspecto del demonio más poderoso, aquello que aunque parecía negarse a creerlo le generó terror, como si ya hubiesen escuchado aquel nombre, aquello parecía ser. ¿Conocerían el pasado de aquel guerrero? Y si eso fuese así, ¿cómo era posible? ¿Acaso alguien de su pasado se los había contado? No lo sé, pero sin duda aquel nombre había sido nombrado a leguas por alguien misterioso. Sin embargo, solo aquellos dos parecían solamente conocerlo, porque el aspecto de los restantes mandamientos, solo se miraban confundidos. Las sombrías hierbas finalmente se volvieron verdes, la clara luz de la estrella mayor se podría mirar ya por los estrechos senderos del bosque, y ahí entre el primer resplandor del amanecer abrió lentamente sus entrecerrados párpados. Notó que el siguiente día había comenzado, viniendo enseguida a su cabeza la noche de ayer, al igual como aquellos sujetos a los cuales había enfrentado. ¿Cómo fue que llegué al bosque? Si recuerdo haber perdido la noción justo en ese lugar, fueron sus primeras impresiones, que, aunque con mucho dolor en su cuerpo, logró despegar su espalda del césped y quedar sentado sobre del mismo. Al instante escuchó un extraño ruido, que al parecer se generó sobre de unos arbustos, junto al tronco de un árbol al cual le daba la espalda. Se giró, pero al instante aquel sonido cesó, cuando sus ojos descubrieron aquella familiar figura oculta, pero que sin embargo podría ser visible a plena luz del día. Ambos se miraron, él sorprendido por la silueta que su mirada encontró, esos oscuros ojos que lucían tan bien, junto con aquellos cabellos de tono rosa que caían hasta su cintura. Al fin despierta su mano tonto, con aquellas palabras de buenos días fue como la dama le recibió, aún sin acercarse permanecía distanciada del Saiyajin. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué me llamas tonto? Con algo de sorpresa respondió a su amable saludo. ¿Entonces tú fuiste quien me trajo al bosque? Preguntó después, rascando su cabeza confundido. ¿Acaso eso no es obvio? ¿Y preguntas por qué te llamo tonto? Cerró sus ojos tras su respuesta. Pero también eres un tonto porque te dije que no los enfrentaras, y al parecer, entendiste que te dije enfréntalos, siguió comentando, parecía dar más motivos del por qué aquel humano era un tonto. Si bien ahora dudaba si referirse a él como un humano era lo correcto, la costumbre por llamarle de esa forma, parecía haberse quedado en ella. Lo sé, pero no podía dejar que siguieran causando destrucción, la gente del pueblo estaba muy tranquila, además, ellos fueron quienes llegaron a molestar, a decir verdad, es algo que me molestó mucho, dijo en su defensa, cruzándose de brazos mientras juntaba sus piernas para una mejor comodidad. Bueno, como sea, por otra parte, en verdad me sorprendiste, pues, aunque a duras penas, lograste vencerlos, eso es increíble, expresó su interés por aquello, la sorpresa que aunque se ocultó sobre la inexpresión, algo pudo percibirse de aquello. Eso es verdad, aunque, no es por hacerlos menos, en realidad ellos tienen habilidades interesantes, pero, realmente ellos no me causaron ningún daño, confesó para sorpresa e incredulidad de la demonio, pues el estado en que ella lo veía decía otra cosa, seguramente ese humano aparte de ser un tonto también era un fanfarrón. Bueno, el llevarte hasta este lugar, sin duda te contradice tonto, mirándole con ojos entreabiertos respondió a tal confesión, seguramente no creyendo a lo antes dicho. Lo que quiero decir, es que, el daño que recibí anoche, no fue causado por esos sujetos, sino más bien, por mi propio poder, que por alguna razón que desconozco no puedo utilizar, me deja extremadamente exhausto, mirando sus brazos intentó comprender lo que sucedía, pues era extraño, porque hace bastante tiempo que habría aprendido a controlar su poder, incluso podría considerarse un maestro en ese aspecto. Aún dices cosas que no tienen sentido, dices que algo te impide usar todo tu poder. Según tú, ¿qué cosa es esa?
Ella preguntó esta vez un poco más interesada, pues a estas alturas no era descabellado creer aquello, porque ella misma miró con sus propios ojos esa resplandeciente luz tan rojiza, y sintió aquel calor tan cálido que sobre su cuerpo se derramó. Era verdad, si tenía todo ese poder que mostró al final de la batalla, ¿por qué no lo había utilizado al principio? Quizá y lo dicho antes por ese hombre lo explicaba. Como he dicho antes, desconozco el motivo, solo desperté una noche sobre un lago que cubría mi cuerpo. Fue extraño porque, yo antes me encontraba en una batalla, mejor dicho, estoy seguro que morí en ese momento, y como si fuese solo un sueño desperté en este mundo. Ella le miraba atenta a lo que ese chico contaba, pero a diferencia de otras veces sus ojos se entreabrían un poco, porque en la forma en que se esforzaba en hacerlo, no parecía indicar que estuviese mintiendo. No tuvo palabras para responder, sin duda era extraño en su posición, y ahí permaneció en silencio hasta que un ruido le sacó de sus dudas, uno que pareció venir sobre el estómago de aquel extraño humano. Es verdad, esos sujetos no me dejaron pedirle algo de comer al anciano. Me preguntó cómo se encuentran después de lo sucedido. Tocando su abdomen se preguntaba sereno, algo que desde la primera vez que lo vio, le causaba interés al demonio, esa serenidad que aún con todo ese poder que mostró, no parecía ser un abusivo como algunos de sus ex compañeros, o incluso también como ella misma lo era algunas veces. Permaneció sin decir una sola palabra, solo sumergida en aquellas dudas, y en aquella forma de ser tan peculiar de aquel hombre, sin duda un sentimiento nuevo para ella, que seguramente era molesto, pero que poco a poco parecía soportarle cada vez más. ¿Qué ha sido ese sonido? Ella preguntó ante lo que logró sacarle de sus pensamientos, pues si bien había visto muchos humanos en su vida, nunca había escuchado ese extraño sonido venir de ellos. Disculpa, es solo que no he comido desde hace 2 días, y me estoy muriendo de hambre, respondió con una expresión triste mientras miró al claro cielo. Por cierto, ¿qué haces ahí? Dirigió nuevamente su vista hacia el mandamiento. ¿No crees que estás muy lejos? Enseguida preguntó, porque, aunque hablasen tranquilamente, ella aún seguía alejada, como si se ocultase de algo. Permanecía a un costado del árbol. Ella miraba curiosa, pues a pesar de lo ocurrido, y de lo dicho en la noche anterior, aquel hombre no se miraba molesto con ella, incluso le miraba como a alguien normal, algo que le repudia, pero al mismo tiempo le hacía sentir diferente a como posiblemente se sintió en todo lo que lleva de su existencia. Vamos, no seas tímida, expresó una vez más, sacando al demonio de su inquietud. ¿Eh? Yo no soy tímida, menos con un humano como tú, mostró su molestia con aquello, pues más que ser alguien tímida, no sabía cómo actuar sin infundir terror, algo que no parecía tener efecto en ese hombre. Bien, si no quieres no insistiré, rascó su barbilla, y con algo de dificultad se puso de pie. ¿Sabes si no hay un lago cerca de aquí, Miláscula? Sus ojos se abrieron al escuchar su nombre de la boca del son, porque ella no recordaba habérselo dicho antes, quizá y aparte de ser fuerte, también podía leer la mente. ¿Cómo es que sabes mi nombre? No recuerdo habértelo dicho nunca, clamó sorprendida señalando al extraño hombre. Bueno, pues ese sujeto que enfrente al último te llamó de esa manera, así que supuse que ese era tu nombre, Miláscula. Me parece haberlo escuchado antes, pensó aquello último, miró al cielo como para intentar recordar algo. Maldición, eso es verdad, dijo en su mente decepcionada al recordar, pues también era obvio ahora que lo había mencionado. Seguramente lo escuchaste de los humanos que obviamente me temen. Sí, seguramente es eso, comentó con orgullo, como si buscase impresionar. Aquello salió de su boca que denotaba vanidad. No estoy seguro, no recuerdo haberlo escuchado de la gente del pueblo. Además, ¿por qué Miláscula infundiría miedo? Al contrario, me pareces una buena persona, un poco enojona, pero, no para creer que eres mala. No pudo más que mirarle fijamente con tics en los párpados, y sin olvidar sus pupilas que titiriteaban por tales declaraciones. ¿Cómo puedes decir eso, humano tonto? No te soporto. Clamó una vez más, esta vez haciendo notar con palabras su molestia. ¿Eh?
Pero no lo dije con la intención de ofender, disculpa si dije algo malo, se disculpó con un miedo genuino, pues realmente se miraba enfadada. Bien, será mejor que me vaya, gracias por traerme al bosque, creo que deberías regresar con tus compañeros, no quiero causar más problemas, solo diles que no vuelvan a molestar los pueblos, yo seguiré explorando este lugar, aunque primero iré a buscar algo de comer, levantó su mano en son de despedida, se dio la vuelta y comenzó a caminar dando algunos pasos. Espera. Vociferó deteniendo su caminar, y como ella lo esperaba aquel humano se giró curioso para atender a su llamado. ¿Qué es lo que sucede? Preguntó una vez al girarse y mirarle un poco más delante de los arbustos que anteriormente les separaba. Yo iré contigo, musitó la primera palabra, mientras que la segunda se pudo escuchar un poco mandona. ¿Estás segura? ¿No tienes que regresar con tus amigos? Indagó confuso, pues normalmente siempre era de esa forma. Sí, dije que iré contigo, y no preguntes por qué, respondió mirando hacia un costado, seguramente para ocultar la vergüenza que ahora sentía. Puso la mirada una vez más hacia el frente, y después de algunos segundos, finalmente se acercó dando a entender que estaba lista para seguir a sus pasos. Cayó la tarde junto con su cálido color, ambos caminaban al parecer en busca de un lago, que por el tiempo que había transcurrido ya, parecía que no habrían tenido éxito alguno. Sin embargo, sus esfuerzos no habrían sido en vano, pues a unos cuantos pasos más, pudieron ver un río que caía desde una colina, seguramente al terminar un claro lago les esperaría bajo las faldas de la montaña. Finalmente encontramos uno, ¡qué bien!, expresó cuando a su frente pudieron mirar el lago, bastante extenso y abundante de una cristalina agua que fluía desde los caminos de las lomas. ¿Y se puede saber por qué buscamos un lago? Ella preguntó un tanto aburrida, pues no se explicaba el motivo, sabía que aquel humano quería comer, pero no podría encontrar una relación entre ambas cosas. Pues normalmente en los lagos extensos como este, hay peces muy grandes, son muy deliciosos para comer, además que este lago parece tener mucho tiempo en este lugar, explicó para sorpresa de Meláscula, puesto que era nuevo para ella, y seguramente nunca había escuchado algo como eso. Cuando tengo apetito yo solo busco a un humano para devorar su alma, ella hizo saber aquello, esperando a ver la reacción del Saiyajin, quien solo curioso le miró. Vaya, qué bromista eres Meláscula, verás que los peces son deliciosos, solo debo encontrar uno muy grande, dijo para enseguida quitar la parte superior de su prenda. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Meláscula preguntó confundida, para al instante ver cómo aquel hombre corría y se arrojaba a lo más profundo de aquel lago. ¿Qué? ¿Acaso es un niño? Se dijo para sí misma al mirar tal acción, esperó algunos minutos para que saliera del agua, sin embargo aquello no fue así. ¿No piensa salir de ahí ese tonto? Se preguntó algo curiosa, mientras que se acercó un poco a la orilla del lago, mirando fijamente hacia la ondeante y serena agua, para seguidamente ser sorprendida por una gran masa de agua que empapó todo su rostro y una gran parte de sus prendas, al parecer su día no podría ir peor. Meláscula, mira, aquí hay uno muy grande, enseguida miró al Saiyajin, que más para su sorpresa levantaba un enorme pez que recargaba sobre su espalda. Finalmente la fría noche llegó, esta vez la alta luna derramaba su luz sobre una fogata que cocinaba partes de carne de pescado. ¿Estás segura que no quieres Meláscula? Sabe muy bien, ofreció al parecer una siguiente vez, pero una vez más la demonio parecía rechazar con un aspecto aburrido. Los minutos de un profundo silencio pasaron entre ambos, hasta que finalmente una pregunta del Saiyajin interrumpió el ambiente silencioso. Por cierto, ¿por qué me llevaste al bosque? ¿Es como si me hubieras alejado de tus amigos?, preguntó mientras deleitaba su alimento, una pregunta que sin duda le tomó desprevenida. ¿Eh? Ellos no son mis amigos, y solo lo hice por una razón, respondió sin mirarle, parecía pensar en una respuesta, algo que dejó en completa curiosidad al Saiyajin. ¿Y qué razón es esa? Indagó interesado ante la respuesta.
Solo pensé sobre lo de ayudarte a buscar respuestas. Debo decir que es interesante lo poco que me has contado, así que por eso te llevé al bosque. Ellos no se lo tomaron muy bien, así que te ayudaré, pero con una condición, explicó aún sin mirar al Son. ¿Eh? ¿Una condición? Confundido la miró muy de cerca, algo que al instante incomodó a Meláscula. Aleja tu cara de mi humano, expresó molesta y avergonzada, después dio un suspiro una vez que Goku se alejó, para enseguida continuar con sus palabras. Sí, una condición, y la condición es que, paró por unos momentos. Goku solo seguía mirando confuso, era como si aquello que tenía que decir, era algo que le costaba mucho. La condición es que me protejas, finalmente lo dijo, sin duda algo que él no se esperaba, y que también le generó más confusión. Eres realmente poderoso, así que esa es mi condición humano, finalizó para después solo cruzarse de brazos. De igual manera su mejor opción ahora era permanecer a su lado, no podría volver más a su hogar, si así se le pudiese llamar, además que aquel hombre parecía ser ingenuo, algo que aprovecharía a su favor, gozando de la protección que aquel poder podría brindarle. ¿Nos puedes explicar qué está pasando? Tú y Meliodas se miraban preocupados cuando nombraron su nombre, aquello pudo escucharse desde las más profundas sombras, ahí donde la raza de los demonios se oculta. Aquel mandamiento se dirigió de esa manera hacia quien parecía ser ahora su líder, quien con un aspecto severo miraba perdido hacia la nada. Mejor dicho, ¿quién carajos es ese maldito? Ni siquiera todos juntos pudimos matarlo. A un costado le siguió la demonio rubia, molesta por tal humillación que ahora recaía en ella. Sea quien sea, es un peligro para nuestros planes, tomó la palabra el mandamiento de la verdad. Sin embargo, aquel segundo hijo del rey demonio permanecía sin decir una sola palabra, como si estuviese esperando algo en particular. Seguía en silencio. Lo más extraño, es el por qué el traidor vino con nosotros. ¿No deberíamos acabar con él ahora que está en nuestro territorio? Por cierto, ¿dónde está ahora? Esta vez fue el mandamiento del desinterés quien propuso. Ya, cierren la boca de una vez. Finalmente aquel demonio pelinegro habló, con molestia en sus palabras. Aquello fue arrojado, algo que sorprendió a los demás mandamientos. No obstante, en ese momento la figura de Meliodas se hizo presente, acción que sacó a todos del ambiente en el que se encontraban. ¿Qué sucede, Meliodas? ¿Qué fue lo que hablaste con nuestro padre? Celdris cuestionó con un aspecto severo, mientras que Meliodas, aunque mantenía un mismo semblante, en sus ojos parecía desbordar algo de preocupación. Él ha despertado, eso fue lo que el rey demonio me dijo, confesó, pero sin embargo fue algo que absolutamente todos no comprendieron, a excepción de Celdris, quien solo permanecía mirando fijamente a su hermano. ¿Te refieres a ese ser de hace casi 100 años? Con aquella pregunta quiso estar más seguro, algo que enseguida lo hizo cuando aquel rubio asintió con la cabeza. Al parecer hablaban de alguien misterioso, alguien que por la forma en la que se expresaban, los había visitado hace mucho tiempo.